Pues a lo largo de esta semana hemos tenido esta serie de encuentros en distintos lugares de Zaragoza, en esta Semana Unida de Oración, que ha girado este año en torno a estos 5 ejes que la Reforma pues trató de poner ahí bien firmes como ejes muy importantes a no perder de vista. Y yo creo que como buenos creyentes evangélicos o protestantes tenemos que tenerlos ahí muy claros en la mente, porque fueron clave no solo para aquel momento, sino para lo largo de la historia. Fueron necesarios a lo largo de la historia, a lo largo de estos 500 años, pero siguen siendo muy necesarios en nuestros días. Esa sola fe que descubrió Martín Lutero, que no era a través de los méritos, de las obras, sino la fe en la persona de Cristo Jesús la que le proporcionaba la salvación. Sola fe, sola gracia, sola escritura, solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Elementos importantes a tener en cuenta. Creo que ha sido una muy buena manera de comenzar este 2017 con esta semana de oración y con estos encuentros en los que hemos estado reflexionando sobre estos ejes. Es un buen anticipo de lo que nos espera a lo largo del año, porque vamos a tener la oportunidad de celebrar diferentes actividades y eventos en torno a estos 500 años de la Reforma Protestante. Pero mirad, a veces se nos escapa de la vista. Ayer cuando estaba escuchando aquí a Mario Escobar, yo digo, pues sí, ya poco más, no hace falta que diga nada en el próximo domingo, porque como se suele decir, casi me pisa todo el mensaje que había preparado. Pero ayer ya veíamos algunos de los importantes legados o del importante legado que la Reforma nos había dejado y que habían llegado hasta nuestros días. Hace unos días escuchaba una entrevista que le hicieron al polémico, pero también bien documentado y preparado escritor César Vidal, y él hablaba de cómo esta reforma trajo no solo para Europa, sino también para el resto del mundo, toda una serie de avances importantísimos. Y él decía, nada más hay que ver el contraste entre los países que abrazaron la reforma y los países que dejaron de lado la reforma o que se opusieron y se cerraron firmemente a ello. Y yo simplemente os menciono algunos de estos elementos que él mencionaba en la entrevista. Él hablaba de la alfabetización, que de hecho ya lo vimos en octubre en una de las conferencias que se tuvo en torno a ello, y vimos cómo, claro, la reforma que giraba en torno a la vuelta a la palabra, para comprender esa palabra había que leerla, y para leerla había que saber leer, y había que saber escribir. Por lo tanto, produjo un avance en la alfabetización. Era en la religión o la fe del libro, y el hecho de que ya Martín Lutero tradujera la Biblia al idioma alemán, al idioma del pueblo, hizo que mucha gente quisiera conocer acerca de esa Biblia, de la que a veces se le había predicado en los púlpitos, pero que nunca habían tenido la oportunidad de leerla por sí mismos. Daba datos. Por ejemplo, cuando los puritanos marcharon desde las zonas de Inglaterra al Nuevo Mundo, el 80% de los hombres sabían leer y escribir, y el 60% de las mujeres también. Sin embargo, la contrarreforma no fue así. Solo el 10% de la población estaba alfabetizada. Otro de los legados importantes fue la revolución científica, porque la palabra invita a observar, a analizar. El propio Jesús decía, mirad los lirios del campo, ved las aves del cielo. Invitaba a la observación. ¿Y la ciencia en qué se basa? En la observación y el análisis de las cosas. Por lo tanto, produjo una revolución científica. De hecho, cuando uno mira todos los premios Nobel, el 90-95% de los premios Nobel están en manos de judíos o protestantes. Y esto es un hecho a destacar. Y también, si miramos en el ranking de las mejores universidades del mundo,
No hay una sola universidad de las 50 universidades primeras, las más prestigiosas, no hay una sola universidad ni de España, ni de Italia, ni de Portugal, ni de Grecia, de ninguno de los países que, ya digo, se cerraron al protestantismo, ni tampoco de toda Latinoamérica. Otro de los avances o del legado a reconocer es también la supremacía de la ley por encima de los reyes y los papas. Antes no, antes quien estaba encima de todo era el rey y quien estaba encima de todo era el papa. Pero el protestantismo lo que trae es un nuevo planteamiento, puesto que ya entiende a la luz de la palabra que el hombre tiende hacia el mal, que el hombre no es fiable, no se plantea si el hombre se va a dejar corromper, sino cuándo va a ser corrompido. Es decir, ya da por hecho, con lo cual lo que hay que tener es unas buenas leyes para limitar y para, de alguna manera, generar justicia. Por lo tanto, esta ley que además lo vemos en nuestro propio Dios, el Señor no se salta su ley. De hecho, la ley del pecado que trae consigo la muerte es cargada sobre la persona de Cristo Jesús, pero la ley es cumplida. Ni siquiera Dios se la salta, ¿verdad? Dios, en ese sentido, él mismo se autolimita, él no puede mentir. Lo dice la palabra, ¿verdad? Y también conceptos como la democracia toman sus raíces en la Reforma. Y también incluso el concepto del trabajo, que desde la perspectiva del catolicismo siempre se había considerado como un castigo de Dios, desde la perspectiva de la Reforma es considerado no como un castigo, sino como una oportunidad para el desarrollo, para una oportunidad para traer y sustentar a las propias familias, como una oportunidad para el avance, etcétera, etcétera. Con lo cual hay, diríamos, un desarrollo y una prosperidad que se generan en torno al trabajo. Podríamos de verdad pasarnos horas y horas hablando acerca de todo este legado que la Reforma protestante trajo. Pero me gustaría que fuéramos al inicio. ¿Cuál fue la mecha que prendió todo esto? ¿Cómo pudo suceder? Yo encuentro dos elementos clave. Primero, una vida dispuesta. Y cuando hablo de una vida, no solo me refiero a la de Martín Lutero, que ahí es donde prende, pero hubo más de una vida dispuesta, vidas dispuestas. Pero por otro lado también era el tiempo oportuno, era el kairos, era el tiempo de Dios, y ya veréis el por qué os lo comento. Vayamos a la primera parte. Mirad, casi todos coinciden en dar como fecha de origen el 31 de octubre de 1517 como momento en que surge o empieza a arrancar todo este tema de la Reforma, cuando Martín Lutero clavó aquellas 95 tesis en las puertas de la Iglesia, que por otro lado, fijaos, Lutero ya lo había hecho anteriormente, había clavado otras 97 tesis para discutir. Era algo que de vez en cuando se hacía pues para abordar ciertos temas en ámbitos académicos. Pero en esta ocasión, la repercusión que tuvo ni él mismo la esperaba. Él, cuando clavó esas 95 tesis, se armó un revuelo tremendo. Pero mirad, hasta llegar aquí, hasta llegar a esa fecha que se da como la fecha del arranque de la Reforma, Lutero había pasado por un largo proceso personal. Lutero había sido una persona muy atormentada. A lo largo de toda su vida y hasta aquel momento, Lutero había sido una persona que había sufrido mucho, ya desde su niñez. Sus padres eran unos padres muy severos, muy severos. Eran padres que le quisieron dar una educación muy estricta y muy severa, con castigos, ya digo, muy severos. Y aquello a Lutero le atormentó bastante. No solo por parte de sus padres, sino los que de alguna manera se ocupaban en su educación, lo hacían con mano de hierro, con mano de hierro. Y esto a él le generó largos y duros periodos de depresión y de angustia.
La figura de Lutero es la figura de un hombre atormentado, de un hombre que sufre mucho desde su niñez, y a los 22 años, poco antes de los 22 años, cuando él decide entrar en el monasterio de los agustinos, ¿sabéis por qué lo hace? Precisamente por todo ese tormento que él venía sufriendo. De hecho, hubo una tormenta eléctrica muy fuerte que se produjo y en la cual él pensó que se moría. Y al morir, el miedo a la muerte y el miedo a lo que vendría después le hizo arrancar una promesa de su interior de dedicarse a ser monje. Ese tormento que él sentía, ese miedo a la muerte, esa angustia por lo que vendría después, fue lo que le llevó a entrar en ese monasterio agustino. No era lo que su padre tenía en mente para él. Su padre tenía en mente que fuera abogado y se enfadó muchísimo, no se lo perdonó en años, pero él entró para ser monje porque buscaba con ello su propia salvación. La búsqueda de la salvación fue lo que le llevó a Lutero a entrar en aquel monasterio. Fijaos si para él todos los asuntos tocantes a la fe tenían importancia, que cuando tuvo que dar su primera misa y tomó los elementos de la Eucaristía, tomó el pan y el vino. Sabéis que dentro del catolicismo el pan y el vino se produce lo que se llama teológicamente la transubstanciación. Es decir, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Pues él, de pensar que estaba ofreciendo nada menos que el cuerpo de Cristo, le hizo vivirlo con una angustia y con un desasosiego tremendo. Lutero es que tenía una perspectiva de Dios como de ese juez que lo único que le satisface es castigar por los pecados a aquel que ha cometido alguna equivocación. Por eso Lutero se confesaba constantemente. Sentía tanta angustia por los pecados que él podía haber cometido de obra o de pensamiento, que a veces incluso salía del confesionario y por el camino se acordaba de algún pecado que había cometido y que no había confesado y se volvía al confesionario, porque estaba totalmente atormentado por la vida de pecado. Él era un hombre que constantemente se castigaba a sí mismo. Esa penitencia que él se autoinfligía a base de latigazos era una manera de encontrar paz a esa angustia que él sentía por el efecto del pecado. Pero nada le daba resultado en su vida, nada. Él en varias ocasiones habló con su confesor para que le mostrara alguna manera de poder superar aquella angustia, aquel temor, aquel desasosiego en el que vivía. Y el confesor le dio un par de recomendaciones. La primera era que leyera a los místicos, y eso trajo algo de paz temporalmente, pero nada, no le sirvió tampoco. Hasta que el confesor le dijo: mira, ¿sabes qué? Vas a ir a Gutenberg y allí vas a estar enseñando la palabra. En el 1512 Lutero ya era doctor en teología, era un hombre ya muy preparado, con lo cual él marchó para dar clases, y esto le llevó a empezar a leer la Biblia con detenimiento, a investigar los textos. Lutero se conocía de memoria todo el libro de los Salmos. Y él hizo un ejercicio muy interesante. Él imaginó como si Cristo hubiera escrito esos salmos. Hizo una lectura cristológica de los salmos. Y aquel siervo sufriente de los salmos, aquel hombre afligido de los salmos, él ponía ahí la persona de Jesús. Y llega ese momento en el que él empieza a abordar la carta a los romanos. Y 2 años antes de ese famoso 1517, tropieza con un texto que le abre las puertas del cielo. Un texto que de alguna manera le hizo tener una visión totalmente distinta del Evangelio, de la fe, de su salvación, de todo lo que durante tanto tiempo le había estado angustiando.
Él leyó Romanos capítulo 1, versículo 17, donde el apóstol Pablo dice: porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él había algo que no entendía, la justicia de Dios, porque para él la justicia de Dios era el castigo al pecador. Hasta que llega en este momento en que entiende que la justicia de Dios ha sido regalada, es decir, no es algo que él tenga que esforzarse por alcanzar o por cumplir, sino que al igual que la fe, es un don que Dios le da porque es Cristo quien carga con el peso de aquella justicia. A Lutero se le abre una nueva perspectiva de su fe y de su salvación. Y se abre, como digo, una nueva etapa. Ese descubrimiento llena de celo su corazón y le mueve a estar enseñando constantemente ese nuevo descubrimiento y todo lo que conlleva consigo a todos los estudiantes que asistían a sus clases. Esta es la primera parte importante, clave de la Reforma. Pero como digo, la otra clave es que era el tiempo de Dios. Porque mirad, otros reformadores habían intentado hacer lo que Lutero hizo. Hubo otros reformadores anteriores al tiempo de Lutero que descubrieron en la palabra y fueron condenados por herejes y fueron muertos. No consiguieron llevar a cabo los descubrimientos que habían hecho en la palabra. Pero en el caso de Lutero hubo toda una serie de acontecimientos que se entremezclaron como una maquinaria perfecta. Cuando uno lee todos esos detalles se da cuenta de que si cualquiera de esos detalles hubiera fallado, posiblemente la Reforma no habría salido hacia adelante. Pero pocos años antes se había producido el descubrimiento de la imprenta. Cuando Lutero clavó aquellas 95 tesis, a los pocos días ya estaba circulando por toda Alemania. ¿De qué otra manera se podrían haber dado a conocer? Y me encantaría, podéis hacer un ejercicio muy interesante. Cuando lleguéis a casa, buscad por internet 95 tesis de Lutero, leedlas, y os daréis cuenta por qué provocó tanto revuelo. Se había metido con un elemento que hacía mucho daño. Cuando te metes con la economía, ya sabes lo que pasa. Y eso pasó con Lutero. Porque Lutero viene a hacer su descubrimiento en el periodo en el que estaba el Papa León X. Y el Papa León X era un papa corrupto, era un papa muy amigo de los grandes logros y los grandes banquetes, etcétera, etcétera. Y tenía como uno de sus sueños culminar las obras de la Catedral de San Pedro en Roma. Esto hizo que el número de las indulgencias, uno de los aspectos a través de los cuales se nutrían las arcas del Estado, pues se utilizaran de una manera, pues, como se suele decir vulgarmente, a lo bestia. A lo bestia. Y llegó a la zona donde estaba Lutero, uno de los que se dedicaban a la venta de las indulgencias, y soltaba unas frases que las podéis leer ahí en estas 95 tesis de Lutero, para hacer creer a la gente que no tenía cultura bíblica, que no tenía, hacerles creer que ya en el mismo momento en que la moneda resonaba en la caja al pagar la indulgencia, el alma saltaba del purgatorio, como un resorte automático, Como las modernas máquinas expendedoras, metes la moneda y te sale la bebida. Pues lo mismo, metías la moneda y salía del purgatorio la persona. Esto nos causa risa, pero en aquel tiempo era algo terrible. Era terrible. Y Lutero ahí arremetía contra este sistema y decía, esto no puede ser. Leed con detenimiento esas 95 tesis. Pero mirad, cuando Lutero finalmente clava esas 95 tesis, cuando se arma todo el revuelo, ya empiezan a buscar la manera de que él se retracte. Primero tratan de hacerlo a través de su propia orden monástica, a través de los agustinos, pero
pero no se consigue el objetivo, porque muchos de ellos habían abrazado ya las tesis de Lutero, y a muchos de ellos estaban proclives a recibir las enseñanzas de Lutero. Así que eso va tomando cada vez un carácter más fuerte. Pero hay toda una serie de acontecimientos en los cuales no nos vamos a entretener demasiado en esta mañana, pero elementos que se combinaron de tal manera que evitaron en más de una ocasión la muerte de Lutero. Por un lado, la amenaza turca de invasión en Europa. Por otro lado, el fallecimiento del emperador Maximiliano y las luchas por ocupar su lugar, la rivalidad entre Carlos I, V de Alemania, y también el rey Francisco I de Francia, y el Papa que los veía a los dos con mucha desconfianza. Toda una serie de elementos que se fueron sucediendo ahí y que evitaron la muerte temprana de Lutero, con lo cual la reforma fue avanzando hasta que al final se llega a aquella famosa dieta de Worms en 1521, donde Lutero declararía que no se retractaba ni podía retractarse porque su conciencia estaba esclava, diríamos, de la verdad de Cristo Jesús, con lo cual aquello le llevó a ser secuestrado por los príncipes que querían protegerlo y puesto en aquel castillo de Wartburgo, donde allí tradujo la Biblia al alemán. No perdió el tiempo en ningún momento. En aquel tiempo de cautividad tradujo la Biblia al idioma del pueblo. Como digo, hay toda una serie de elementos que se entremezclaron y que nos hicieron ver que aquel era el tiempo de Dios. Y esto tiene unas grandes lecciones para nuestros días. Mirad, tal vez toda la experiencia de Lutero se le podría, a toda esa experiencia se le podría aplicar muy bien el texto que Pablo escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, donde le dice, a partir del versículo 1, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos. Haced el esfuerzo de poneros en la mente de Lutero. Imaginad en el contexto de Lutero, imaginad aquel papado, imaginad aquellas indulgencias, imaginad toda aquella corruptela tan grande que había en la Iglesia. E imaginaros a Lutero leyendo estas palabras. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. En juego estaba su vida, pero no solo su vida, mucho más que su vida. Habrá hombres amadores de sí mismos, como él pudo comprobar, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, enemigos de la palabra. Esto lo digo yo, porque entiendo que la palabra es buena. Enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. ¿Os podéis imaginar Lutero leyendo estas palabras? ¿Cuánto de todo esto encontró Lutero en su camino? ¿Qué pasaría por su mente en su contexto al leer estas palabras? Pero si damos un pequeño salto en el texto, me imagino que él tomó buena nota también de lo que se le dice a partir del versículo 14. Se le dice a Timoteo, yo creo que también entendió Martín Lutero que se le decía a él, y por ende también se nos dice a nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Os imagináis estas palabras en la mente de Lutero? La salvación que es por fe.
que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Os podéis imaginar el calado de estas palabras en la vida de Lutero? En ese descubrimiento que él había hecho en la palabra y que para él nada estaba por encima de la palabra de Dios, ni siquiera el Papa. Qué importante para él leer estas palabras y redescubrir su significado de una manera totalmente fresca y novedosa para su vida. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Textos que hemos leído una y otra vez, pero un día los leemos con una mirada distinta, con una mirada especial. Y es como que el Señor nos está hablando de una manera como antes nunca lo había hecho. Tal vez ese es el tiempo de Dios para nuestra vida, para entender lo que nos quiere decir con esas palabras. Mirad, cuando uno se pone a pensar en el tiempo de Lutero, se da cuenta, o al menos yo me doy cuenta, de que algunos paralelismos encontramos con nuestros días. Es cierto que el contexto científico de Lutero era otro, social de Lutero era otro, pero hay tantos paralelismos que podemos encontrar. Quiero simplemente mencionar alguno de ellos. Si pensamos, por ejemplo, en clave iglesia, ¿qué encontró Lutero en aquella iglesia? Una corrupción, indulgencias, como elemento para recaudar cantidades ingentes cantidades de dinero para caprichos personales. En nuestros días, las indulgencias se han cambiado por las bendiciones. Y si en aquel tiempo se mercadeaba con las indulgencias, en nuestros días se mercadea con las bendiciones. ¿Y en cuántos lugares puedes encontrar vídeos por internet de algunas que se llaman iglesias y algunos que se llaman líderes y pastores, y que te das cuenta que detrás lo único que hay es un mercadeo, un tratar de sacar dinero y dinero y dinero y dinero para proyectos vanagloriosos? ¿A cambio de qué? De las bendiciones que el Señor te va a dar. Tú siembra la semilla y verás cómo el Señor te va a aplastar en bendiciones. ¿Cuántas veces lo hemos oído? ¿O cuántas veces lo hemos visto? Hay corrupción también en el seno de algunas iglesias en nuestros días. En la época de Lutero estaba el aislamiento monástico. En nuestros días está el aislamiento social. Iglesias que viven solo de puertas para adentro, que no quieren saber qué es lo que pasa fuera, porque fuera está el mundo y la contaminación, y nosotros hemos sido salvos y aquí estamos muy bien, muy a gustito y encerrados. Un aislamiento del cual no habla la palabra. O mejor dicho, sí que habla, pero no recomienda. Porque no nos dice, vosotros sois sal para quedaros en el salero, o sois luz para que seáis escondidos debajo de una vasija. No, somos sal de este mundo y luz de este mundo. Por lo tanto, es en este mundo donde tiene que estar la acción de la Iglesia y no aislada, como antaño en los monasterios. Del desconocimiento bíblico que había en la época de Lutero a la ignorancia bíblica que hay en nuestros días. Hay muchas personas que siguen a líderes, a pseudolíderes, a engañadores. Y es precisamente esa ignorancia que tiene de la palabra lo que les hace muchas veces dar pasos totalmente equivocados y hacer como aquellas buenas gentes que con la convicción de que sus parientes saldrían del purgatorio depositaban su moneda. Aquí pasa cosas parecidas. Son engañados y arrastrados porque desconocen la palabra. Por eso es importante y es algo que también se da en nuestros días. Pero si miramos los paralelismos no ya en la Iglesia, sino en la sociedad, podemos también encontrar unos paralelismos importantes. En la época de Lutero, el invento de la imprenta fue algo que de alguna manera revolucionó la sociedad de aquel entonces. Imaginad lo que era tener que escribir a mano cada copia y de pronto surge la imprenta
y miles de copias se pueden hacer en un momento. Aquello fue una revolución total. Pensemos en nuestros días. Vivimos en la era de la revolución tecnológica. Hoy se está produciendo algo que nunca antes se había producido. La verdadera globalización en nuestros días se está dando, porque esa revolución tecnológica permite toda una serie de alcances para bien y para mal, según se use, permite cosas que eran un sueño tiempo atrás. Hoy una familia puede a lo mejor sufrir una enfermedad y no tener más remedio que quedarse en casa, no poder congregarse, y puede conectar televisión y puede ver el culto por las pantallas. Hoy podemos acceder y redescubrir, o mejor dicho, más que redescubrir, reencontrarnos a amigos de la infancia, que perdimos la huella de ellos hace años, pero que hoy podemos simplemente hacer unos gestos y volvernos a encontrar con ellos. Retomar la amistad o simplemente acceder a compartir con ellos lo que hay en nuestro corazón. Si somos ávidos para hacer uso de esas herramientas, como en su día se hizo uso de la imprenta, podemos, bien utilizado, podemos conseguir logros muy buenos. La complejidad política y social de la época de Lutero, yo creo que encuentra su paralelismo también en nuestros días. Vivimos en una complejidad, ya haciendo una lectura nacional como internacional. Vivimos dentro de una complejidad político y social muy grande, con tensiones territoriales, con convulsiones internacionales. Leemos los periódicos, que si la nueva presidencia en los Estados Unidos puede generar una tensión de guerra con China, que si Rusia, que vivimos ahora dentro de una convulsión tremenda en muchos sentidos. El consejo sigue siendo el mismo, pero tú persiste en lo que has aprendido, porque las Escrituras nos pueden hacer sabios para la salvación. Esta Escritura, que es inspirada por Dios, debe ser útil en nuestra vida para enseñarnos a vivir la vida, para confrontar el modelo de Dios con otros modelos que sin duda alguna no son tan buenos. Nos sirve la palabra para corregir equivocaciones que hemos podido cometer en nuestra vida o que cometemos en nuestra vida, para ser instruidos y perfeccionarnos para toda buena obra. Persiste en todo ello, es el consejo de la palabra. Mirad, puede que estemos viviendo un periodo clave de la historia de la humanidad. Tenemos muchos elementos que nos le están lanzando señales y que nos dicen que es un tiempo clave. Pero como decía al principio, todo empezó porque hubo un hombre que estuvo dispuesto a que el descubrimiento de la verdad le llevara a una tesitura en la cual tenía que jugarse la vida y estuvo dispuesto a jugársela. Quiso ser coherente con la palabra. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo seamos esa vida dispuesta, puesta en las manos de Dios, para que Él nos use como Él quiere y de la manera que quiera. ¿De qué manera puede afectar? Eso está en las manos de Dios. El Señor lo único que te pide es que pongas tu vida a disposición suya y que te dejes sorprender. Porque estoy convencido que cuando esto es así, más de una vida de personas que están a tu alrededor pueden cambiar. Y pueden encontrar un cambio en sus vidas sustancial que les permita ser hombres y mujeres que alcancen la salvación que el Señor da para esta vida y para la vida venidera. Como digo, nuestra parte es estar a disposición de Dios. Todos los demás elementos están bajo el control de Dios. Cuando hay vidas dispuestas, Dios derrama su bendición y lleva a cabo su propósito. Y como digo, nunca sabemos el alcance de nuestra disposición. Eso solo Dios lo sabe, pero sin duda alguna que producirá cambios
en la vida de las personas que nos rodea. La Iglesia está para servir a Dios dándose en servicio a los que la rodean. No está para acumular tesoros aquí en la tierra. Está para darse, está para servir a Dios a través del servicio al prójimo. Mi pregunta es, ¿está tu vida dispuesta? ¿Tienes la actitud que tuvo Isaías cuando en aquella visión que tuvo de Dios dijo, heme aquí, envíame a mí? Heme aquí, úsame. Señor, ayúdame a ser un instrumento en tus manos, porque si esa es tu disposición, estoy convencido que Dios te va a permitir ver cosas importantes a tu alrededor, en personas que amas, en amigos que tienes, en vidas que están necesitando con urgencia la salvación y el amor de Dios. Que Él nos bendiga. Amén.